pero uno de ellos que a mí me parece especialmente luminoso es la exploración, que bueno, ya habíamos eh, arrojado un poco, puesto sobre la mesa, la exploración del trilema del barón de Munchausen. Sin embargo, ese trilema se puede aprovechar porque es un trilema que aprovechan precisamente los últimos filósofos contemporáneos, la llamada Escuela de Frankfurt, que sitúa nuestro momento histórico como de alta crisis, una crisis del hombre, ¿no? Porque el hombre se presenta como solucionador de problemas, pero al mismo tiempo como generador de problemas. Un ser humano altamente problematizado y por lo tanto muy enigmático. Bien, pues ese trilema se puede aprovechar para explicar el problema de la libertad, que, como decíamos antes, es un problema que se viene desarrollando en los últimos siglos. Los últimos siglos son grandes exploraciones de la realidad humana con respecto a la libertad. Decíamos la libertad religiosa, la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de mercado, la libertad eh, social de castas, la libertad sexual, la libertad de género, la libertad tecnológica, una gama, un abanico de libertades muy amplio, pero que al mismo tiempo conviven con una gran sensación de precariedad con respecto a la libertad. Es decir, una libertad que resulta muy precaria, una libertad caleidoscópica, de contrastes, en donde el hombre se encuentra altamente incapacitado para integrar, para tener una visión panorámica de su libertad y para que esa libertad le compense, le valga la pena, una libertad que sale muy cara. Bien, pues, eh, ¿cuál sería este trilema de la libertad? Voy a ponerme los auriculares. Me escuchan correctamente, ¿verdad? Bien, pues por un lado está este trilema de la libertad se puede entender a muchos niveles y en muchos ámbitos, porque si es lo definitivo de la modernidad, es decir, si a través de este lente podemos hacernos cargo de un modo global del hombre moderno, pues entonces tiene que tener diversas dimensiones, la dimensión pues científica, artística, política, antropológica, psicológica, médica, afectiva, actitudinal, etcétera, ¿no? Bien, pues, ¿cuál es el eje, la clave de este planteamiento? Si el hombre está buscando la libertad, tiene, dice Polo en este último texto que hemos leído, Los miedos del directivo, que los problemas hay que abordarlos digitalmente, recordarán esto, ¿no? Digitalmente, es decir, en términos de ceros y unos, de blancos y negros. ¿Por qué? Porque si nos encontramos ante un espectro de grises, de oscuridades, de múltiples tonalidades, nos cuesta mucho trabajo ver, nos cuesta mucho trabajo hacernos cargo de esa complejidad. Y Polo propone que en la acción directiva hay que conseguir valorar los problemas en términos digitales, es decir, en blancos y negros. Y el trilema nos sirve para eso. Si nos preguntamos, oye, ¿qué es la libertad? ¿Cuál es la fuente de la libertad? Podemos decir, hay tres grandes respuestas. La libertad es de otro, no es mía. Es otro el que es libre y yo soy libre en la medida en que me adhiero a la libertad del otro, ¿no? Pensemos en términos de la vida ordinaria, pues, ¿quién es libre? Mi jefe, el director, el rector, el presidente, el alcalde, mi mujer, mi marido, ¿no? Seguramente muchos de ustedes pensaron como primer elemento mi mujer o mi marido.
Pues sí, efectivamente, o sea, como que la libertad es algo ajeno a mí. Incluso, si radicalizamos un poco la postura, podemos incluir a Dios en este planteamiento. Y de hecho, las discusiones teológicas se han puesto un poco en esta tesitura. El planteamiento, por ejemplo, de Lutero, pues va un poco por esta línea. Es decir, el hombre no es verdaderamente libre, sino que es Dios. Claro, si Dios es libre, entonces viene la pregunta antropológica: ¿quién soy yo? Si Dios es el libre y yo no, ¿quién soy yo? Y por lo tanto, también junto con esa pregunta, son preguntas solidarias. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Tengo yo algo que decir con respecto al sentido de mi vida o el sentido de mi vida está establecido a priori? Ya sea por Dios o, si ustedes quieren, también, por ejemplo, por la naturaleza. Es decir, el hombre, el fin del hombre es el bien y la verdad. Bueno, ¿y entonces yo qué? ¿Qué estatus, qué estatuto le puedo dar a la libertad y por lo tanto a mi existencia personal? ¿Por qué yo y no otro? Es decir, da lo mismo que exista yo a que exista otro. Da lo mismo, da igual. Por otro lado, otra segunda postura, estas posturas se pueden explorar muchísimo, voy a dar solamente una panorámica, pero por otro lado está el yo. ¿Cuál es la fuente de la libertad? ¿Quién es verdaderamente libre? Pues la fuente de mi libertad soy yo mismo, yo mismo. Es decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? El que yo establezca. ¿Quién soy yo? Quien yo digo que soy, quien yo quiero ser, quien yo proyecto. Esta es mi libertad. La libertad se torna entonces una libertad subjetiva o arbitraria. Si bien en el primer escenario del otro es una libertad, pues, autoritaria, si ustedes quieren, una libertad ajena a mí, extraña a mí, en este segundo eh, camino, diríamos que la libertad se torna subjetiva o arbitraria, caprichuda de algún modo, y descansa, pues, en el libre albedrío, es decir, en la voluntad, en la voluntad. Una voluntad exasperada, o más bien, más aún, un yo exaltado. Claro, una libertad entendida en estos términos, pues se puede experimentar en un primer momento como intensa, como una libertad intensa, pero al mismo tiempo se presenta pronto como una libertad altamente conflictiva. Muchos roces, porque si la fuente de la libertad soy yo y la fuente de tu libertad eres tú y del otro él y ella, claro, estamos ante un problema. Tenemos dos alternativas: o un gran conflicto, una gran conflictividad, o un yo disminuido que se va aislando, aislando, aislando porque se da cuenta de que sus márgenes de libertad, los que él o ella establecen, para que no sean conflictivos, tiene que atrincherarse. Una especie de atrincheramiento existencial antropológico. Y luego que tiene repercusiones culturales y sociales, ¿no? La tesis del individuo, la antropología, el hombre como individuo. Y por último, tenemos una tercera alternativa antropológica, un tercer camino dentro de ese laberinto, de ese trilema de la libertad. ¿Cuál es la fuente de la libertad? Pues podemos responder: nadie. O sea, no hay libertad. Esta es una respuesta, estas tres respuestas son muy frecuentes en el hombre contemporáneo. O sea, no sabemos qué respuesta dar al problema de la libertad. Nadie es libre. O lo que es lo mismo, todos. Todos son libres. Todos somos libres, pero no sabemos decir qué es la libertad.
no sabemos responder al cómo. ¿Cómo es que somos libres? Nadie o todos. Es decir, una especie de utopía de ambigüedad. ¿Qué es lo que tenemos entonces antropológicamente hablando? Pues tres posturas ante la esperanza, tres modalidades de la desesperación. El pesimismo, por un lado, el falso optimismo y la utopía. Una postura antropológica pesimista, una postura que también se ha dado en la modernidad en ciertos periodos con mucho énfasis y se sigue dando, falsamente optimista, es decir, yo soy capaz de todo. Un hombre como muy echado para adelante, pero que luego se viene abajo, se desmorona. O una antropología utópica. Seremos felices, todos nos amaremos, pero no sabemos cómo. En términos políticos, pues lo detectamos rápidamente. El comunismo, el liberalismo y el estatalismo. En términos políticos, ¿soy libre? Pues no. El que es capaz de resolver los problemas sociales es el Estado. Yo soy un venadito, yo tengo muy poca capacidad de intervención en los problemas sociales. Piensen en la complejidad de los problemas sociales hoy. El narcotráfico, la migración, la trata de personas, la pornografía, las enfermedades mentales, la soledad. Hoy en el mundo nos encontramos un mundo altamente enrarecido. Hay muchos países hoy que tienen ministerios de la soledad. Francia, Alemania, Japón, Suecia, etcétera. Sí, Guillermo, adelante. Solo quería preguntarte, me parece a mí que lo que tú dices, aparte de ser un movimiento cultural, también es una situación vital que se da en muchos de nosotros. A veces uno es muy utópico, digo, eso es algo que también se concreta mucho. Quisiera que me aclararas esa parte porque o uno es muy campeón, o uno muy pesimista, pero que actitudinalmente se vuelve algo también vital, aparte de ser una corriente cultural. Absolutamente, Guillermo. Gracias por el comentario. Absolutamente. Lo que estoy tratando de plantear es que es una interpretación antropológica de la modernidad, este trilema. Y por lo tanto, tiene manifestaciones diversas en todos los ámbitos de la realidad moderna, en la medida en que somos o no modernos, ¿no? Polo, en Presente y Futuro del Hombre, explica que, bueno, pues no todos vivimos, experimentamos la modernidad del mismo modo, ¿no? Hay ciertos como núcleos y ciertas periferias. Hay unos países como los orientales que se han subido al tren de la modernidad ya muy tardíamente. Y sin embargo, también comparten muchas de estas claves o coordenadas antropológicas. Entonces, la respuesta es sí, no solo se da en el ámbito de la empresa, en el ámbito político, en el ámbito cultural, sino que se da. ¿Alguien está ahí compartiendo pantallas y nos ayuda? Eh, gracias, perdón. Gracias, Ana Isabel. Bien, se da en todos los ámbitos, efectivamente. Gracias por la pregunta. Y sobre todo, se da en nuestra propia vida, en unos más y en otros menos. Y también no se da en bloques, sino que aquí lo que estamos teniendo es una visión sintética de la modernidad. Es decir, a veces, por ejemplo, para seguir en el ámbito de lo cotidiano, ahora voy, José, en el ámbito de lo cotidiano, pues a lo mejor con respecto a la educación de mis hijos, ¿quién es libre? Pues mi mujer. Y con respecto a decidir las vacaciones, ¿quién es libre? Pues yo. O hay unos ámbitos en mi vida en los que actúo arbitrariamente, otros ámbitos en los que cedo mi libertad y me pongo en un estatus como pasivo, perplejo, indiferente, y otros ámbitos donde hay una anarquía global. Pensemos, por ejemplo,
en la educación sexual. ¿Quién está educando a nuestros hijos hoy sexualmente? Pues por lo general lo que hay es un vacío. Es decir, no soy ni yo, ni la escuela, sino nadie. Un poco hay como vacíos de gobernabilidad, de dirección, de orientación. O pensemos en la educación religiosa, ¿no? También pasa. ¿Quién está educando a las nuevas generaciones en términos religiosos? Pues nadie. Un cierto vacío. Entonces, la respuesta es sí, efectivamente, esto se da en múltiples modalidades, de modos diversos y no siempre del mismo modo. Lo que estamos planteando aquí es una explicación global que nos indica como esas fuerzas, esa comprensión digital de un problema muy complejo que es la modernidad. O sea, hemos hecho ya la génesis y nos damos cuenta de que estamos ante un problema muy complejo. De algún modo, terminamos la sesión anterior en un cierto estatus de desesperación, ¿no? En un cierto estatus como desalentador. Bien, pues este planteamiento sirve para tener una visión como ya más clarificada del problema, porque de otro modo no sabemos cómo agarrar el problema. Bien, pues en el ámbito médico, por ejemplo, para continuar, pues tenemos por un lado la medicina alópata, es decir, la propia del médico y de su ciencia y sus hospitales. Cuando tú vas a un hospital, pues uno se entrega al poder hospitalario. No anda uno no interviene en su acto curativo. Por lo general, lo estoy generalizando, por lo general uno no interviene, sino que hay alguien que es libre para curar. Por otro lado, hay otro planteamiento, que es el planteamiento que podríamos llamar de medicina alternativa. ¿Quién es el que lleva el liderazgo? ¿Quién es libre de curar? Yo. Es el propio cuerpo, este es el planteamiento, ¿no? Entre menos lo estorbemos, pensémoslo en términos educativos, la postura rusoniana. O sea, no toques al niño. El niño es bueno por naturaleza. Entre menos lo estropees, él solito crece, él solito se desarrolla. Claro, a nadie se le escapa que si bien, como todo reduccionismo tiene ciertas luces, a nadie se le escapa que esto es altamente problemático. Es altamente problemático. Y por último, en términos médicos, por ejemplo, el psicoanálisis. Cuando uno se introduce en una terapia psicoanalítica, pues una terapia psicoanalítica nunca termina. Es decir, el paradigma de la salud no es un eje central en el psicoanálisis. Una de las tesis centrales de la postura de Freud es que la neurosis es generalizada. Esto tiene que ver con lo que hablaremos después de la normalidad. ¿Cuál es la noción de normalidad? ¿O cuál es la noción, en términos psicológicos, cuál es la noción de normalidad? En términos antropológicos, ¿cuál es la noción de libertad? Pues la tercera postura diría, no hay libertad, no hay normalidad. No aspiremos a la normalidad afectiva porque eso es una construcción. Claro, pues esto arroja ciertas luces, pero al mismo tiempo se presenta como altamente problemático. Por eso podemos decir que es una especie de trilema, ¿no? Una postura, por un lado, conformista, otra activista, otra indiferente. Guillermo, adelante. Disculpa, algo así rápido, ya que mencionaste la normalidad. Me da la impresión a mí de que cuando no hay una normalidad afectiva, no necesitas ser filósofo, eh, idealista, materialista, para tener ese tipo de puntos de vista que mencionas. O sea que la falta de normalidad afectiva también te conduce a eso sin que te fundamentes en teorías filosóficas. No sé qué piensas de eso. Sí, absolutamente. Gracias por el comentario. Así es, así es. Estamos con lo que nos encontramos
es con una realidad del hombre. Ahora, la explicación que estamos siguiendo es una explicación filosófica, porque hay una tesis que se esconde detrás de todo esto, que es que la filosofía tiene un cierto liderazgo en la realidad. Entendida la filosofía como tal vez, bueno, como la entienden muchos, pero tal vez especialmente como la entiende Polo, que es antropología trascendental, es decir, la existencia, la realidad existencial tiene un liderazgo sobre toda la realidad. Y entonces, pero bueno, nosotros podemos no tener este enfoque o este conocimiento y de cualquier modo pertenecemos a los movimientos y a los dinamismos de la modernidad. La filosofía, ¿qué nos permite? Pues la filosofía es una modalidad de sabiduría. Hay muchas modalidades de sabiduría. La magia es una modalidad de sabiduría, de conocimiento, de apropiación. La técnica, la ciencia, el mito, la filosofía. La filosofía es una modalidad de sabiduría de las más elevadas. Polo dice la modalidad de sabiduría más elevada, y para eso tiene una explicación profunda, no lo dice simplemente al aire, es el cristianismo. El cristianismo es el modo sapiencial más radical, pero no excluye a otras modalidades sapienciales. La sabiduría tiene muchos recursos, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, pues continuamos. ¿Qué es un modo de sintetizar este trilema? Es como lo sintetiza la Escuela de Frankfurt, es decir, los últimos grandes pensadores, que podríamos decir que son de algún modo como, así se ha formulado, aunque no formulado por ellos, obviamente, una especie de pensamiento débil. Claro, porque ya planteamos toda esta situación de crisis. O sea, la inteligencia viene en declive desde hace siglos atrás. Pero ¿qué dicen? Pues los grandes expositores del pensamiento contemporáneo. Por ejemplo, muchos dicen que es el pensador en vida más potente, Jürgen Habermas. Se solía decir que los dos grandes pensadores en vida pues eran Joseph Ratzinger, alemán también, y Jürgen Habermas. Uno creyente, que después fue nombrado papa, y otro agnóstico. Hay unas conversaciones entre ellos que les recomiendo mucho, que se llaman dialéctica de la modernidad o diálogos sobre la modernidad, y precisamente plantean este tipo de asuntos. Pues Jürgen Habermas dice, oye, nuestra situación histórica se puede sintetizar así, como una complejidad inabarcable. Y a veces afectivamente así nos sentimos. O sea, la traducción afectiva, ¿cuál es la traducción afectiva de una complejidad inabarcable? ¿Qué pasa cuando tú te sientes frente a una complejidad inabarcable? Pues hay varios sentimientos que pueden aflorar. Tal vez los que yo destacaría más son la perplejidad y la desesperación. Si tú estás ante un problema de una complejidad inabarcable, pues estás ante un problema que no tiene solución, que no le encuentras solución, y entonces te quedas perplejo o desesperas. Ya no esperas resolverlo, sino que lo dejas ahí como congelado. Afectivamente es de parálisis o de huida. Otro de los teóricos de la crisis, de la teoría crítica, Klaus Hofe, dice, estamos ante una múltiple ingobernabilidad. Es decir, de algún modo, todo se ha salido de control. Múltiples cosas. Klaus Hofe es un teórico de la gobernabilidad. Claro, esto, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con la antropología de la acción directiva, que es el texto que estamos trabajando. La antropología de la acción directiva.
Pues podemos decir que estamos ante una especie de itinerario, de laberinto sentimental que va desde el dolor hasta el desamor. Una serie estamos hablando de siglos, cómo ese laberinto sentimental se va gestando, ese rock and rolleo afectivo, ese desgobierno afectivo se va gestando, pues no de la noche a la mañana, sino pues paulatina, gradualmente. Y en este sentido, algunos de ustedes me decían, oye Beto, por favor, danos un poco de orden, porque cuesta trabajo proseguir, ¿no? Pues creo que esta tabla, esta organización les puede servir a reserva de que ya en las siguientes sesiones vayamos afinando y profundizando, ¿no? Ahora mismo no me puedo detener en todo este abanico, pero pues es esa distinción, ¿no? Los sentimientos, por un lado, son los que sienten, ¿no? La etimología de los sentimientos, pues es sentir, ¿no? Viene de los sentidos. Las emociones, de lo que mueve. ¿Qué es lo que mueve al hombre clásicamente en la antropología? Las pasiones del alma, el alma mismo. Sus dos grandes potencias, la inteligencia y la voluntad, son los motores antropológicos. Y cada uno tiene pues todo un abanico, una constelación de emociones, de sentimientos. Por otro lado están algo todavía más nuclear, lo que podríamos llamar los estados de ánimo, los que se estabilizan. Es decir, que son menos peregrinos, que se instalan. Y por último, los afectos del espíritu. Pues nos encontramos, insisto, esto iremos profundizando en las siguientes sesiones, nos encontramos ante ese laberinto sentimental. Ante ese laberinto sentimental. ¿Y qué es cuál es el camino que Polo nos propone? Pues estamos ahora sí ya de lleno ante esta lectura que tuvimos para esta sesión. Polo nos propone la investigación sobre la situación. Estamos en una situación, como cuando él y ella él le dice a ella o ella a él, oye, tenemos que hablar, hay una situación. Por aquello de la complejidad, a veces cuando alguien dice, tenemos que hablar, hay una situación, o sea, cuidado, ¿no? Pero si ella le dice a él o él a ella, es que no eres tú, soy yo. Pues entonces no es cualquier situación. O sea, cuando ella le dice a él, no eres tú, soy yo, lo que le está diciendo es que no hay solución a nuestra situación. O sea, no hay cómo yo me puedo, como el trilema del varón de Munchausen, ¿no? O sea, me puedo agarrar de los cabellos, de los pelos. ¿Qué dice el trilema del varón de Munchausen? Dice, el varón tiene que cruzar un río, tiene necesidad de cruzar un río, pero el varón no sabe nadar. Primer problema, primer problema, ¿no? La utopía. No sabe nadar. Es una utopía que va a llegar ahí porque no sabe cómo. Segundo, bueno, podría caminar por el río, pero él no toca el fondo. El río es hondo, es complejo, no toca el fondo. Y entonces, por lo tanto, no puede hacer pie, no puede ir caminando por el río. Y entonces le queda una tercera alternativa dentro de este trilema del varón de Munchausen. Una tercera alternativa que tampoco es viable, que es que se jale de los cabellos. Es decir, que se lleve arrastrando a sí mismo. Pues la modernidad se encuentra un poco en esa situación. Se va como jalando de los cabellos. Podríamos decirle, nos vamos como jalando de los cabellos, que es tal vez la situación en la que nos encontramos, ¿no?